Buenas tardes, bienvenidos. Gusto en saludarles. Estamos un poquito acá con la coordinación del evento y ahora me ha tocado la propuesta de apoyar un poco en la moderación de esta mesa. Estamos prácticamente a la mitad del evento de Observatorio de la Democracia Participativa y tenemos una dinámica pues bien intensa, ¿verdad?, en todos los espacios de trabajo, con poco tiempo, y hoy vamos a tratar de ajustarnos también pues a un horario también un poco apretado. Les pido comprensión aquí a los compañeros que nos van a transmitir sus experiencias. Estamos esperando también que llegue Claudia Guzmán, que como ya supondrán está atorada por ahí con el tráfico, pero acá la esperamos también. Rápidamente les menciono que tenemos a compañeras muy importantes en la mesa de ahora. Vamos a tratar el tema ciudades y territorios abiertos, planeación y gestión democrática, participativa y comunitaria del territorio y del desarrollo. Este es uno de los temas más importantes en la realidad actual de la Ciudad de México y permítanme que lo destaque porque recientemente se aprobó la ley de planeación en el Congreso de la Ciudad y se va a convocar a planificar la ciudad. Se va a convocar a partir del mes de febrero, va a haber un proceso de planeación de la Ciudad de México a 30 años. Se hace una planeación, se funda un instituto de la planeación y la prospectiva en la Ciudad de México y vamos a inmiscuirnos. Ahí vamos a estar en una tensión porque el gobierno de la ciudad pues va a instalar su aparato de estudio, diagnóstico y seguramente de elaboración del plan. Y nosotros estamos en una lucha para que desde cada barrio se pueda hacer la planeación y ahí se vaya decidiendo si queremos ahí un OXXO o no, si queremos un megaproyecto o no, pero que desde ahora en el proceso de la planeación se pueda, que los barrios tengan voz y decisión sobre su entorno. Esta es una de las motivaciones principales para la cual se generó esta mesa. Entonces, bueno, evidentemente van a aparecer otros temas vinculados a todo este tipo de procesos. Sin más, les menciono, nos está acompañando aquí Jordi Foz. Él viene de Cataluña, viene de Barcelona, es licenciado en Derecho y diplomado en Estudios Avanzados en Ciencia Política en la universidad. Ejerció durante años como jurista especializado en Derecho Administrativo y Urbanístico, que también pues, es un tema de los más valiosos para la defensa del espacio y el territorio. Llevó a cabo un máster en Dirección Pública en la Escuela de Administración Pública, tiene una serie de experiencias, etcétera. No voy a detenerme mucho, les agradezco su comprensión, sobre todo a nuestros panelistas, para que avancemos rápido en la entrada. Entonces tenemos a Jordi Foz para que nos acompañe. Voy a presentar rápidamente. Pablo García es técnico superior de la Dirección de Participación Ciudadana de la Generalitat de Cataluña en el gobierno allá en Barcelona. Es responsable del desarrollo e impulso de proyectos de participación ciudadana para planes directores urbanísticos y de la coordinación también del grupo de participación de una red muy interesante que es la Red de Gobiernos Transparentes de Cataluña. Es licenciado en Sociología. Tenemos a Minerva Ante Lezama. Ella es doctora en Psicología Social por la universidad. Su experiencia se ha enfocado a estudios sobre identidad social, sentido de comunidad, en análisis y evaluación de políticas públicas. Actualmente Minerva coordina al equipo que anda por acá en los territorios de Iztapalapa en lo que se llama la Unión de Planeación Participativa, que están haciendo ya trabajos de diagnóstico y planeación en los barrios, en varias colonias de aquí de Iztapalapa, y ellos pertenecen a la Dirección General de Planeación y Participación Ciudadana. Roberto, no tengo tu nota, ahora que tú tomes la palabra te agradecería que nos hagas un comentario y vamos a tener, bueno, es un compañero que está al frente del Centro de
Derechos Humanos, que nos conocemos precisamente por esos temas, y él nos hará un comentario, te agradecería un poco más detallado de su presentación, y va a llegar con nosotros Claudia Guzmán, que está también en trabajos de planeación desde otro enfoque muy interesante, que es un instituto dentro de la patronal que es la Coparmex, desde donde también están mirando a la ciudad y a las ciudades y de cómo trabajar en estas para su desarrollo. Como moderador, pues ya me tengo que frenar aquí. Les recordamos que al rato vamos a ir a los barrios, ojalá puedan ir. Es una relación horizontal de diálogo con barrios que están organizados, y hay quien se interese, como se dijo, ya se anotan por acá. Entonces, sin más, daría yo la palabra aquí a los compañeros Jordi y Pablo. ¿Quién gusta iniciar, por favor? Buenos días a todos. Intentaré ajustarme a este tiempo más breve. Empezaré por una pregunta que me formulaba cuando preparaba esta intervención. ¿Cuál es el límite de confianza que estamos dispuestos a aceptar para que las políticas públicas funcionen bien y concretamente para disponer de buenos planes urbanísticos y de buenos planes territoriales? Y la respuesta a esta pregunta precisamente es lo que centra buena parte de las políticas públicas de gobierno abierto de la Generalitat de Cataluña. Porque yo, y acabo la presentación, aparte de especialista durante muchos años en Derecho Urbanístico, ahora soy también secretario de Transparencia y Gobierno Abierto en la Generalitat de Cataluña, en el gobierno autonómico de Cataluña. Y el eje principal de nuestra actividad es la confianza. Nosotros creemos que la confianza ciudadana es básica para la calidad democrática de las instituciones, es básica también para que las políticas públicas complejas sean viables. ¿Y qué es necesario para la confianza, para tener confianza? Bueno, es necesario muchas cosas, pero una de ellas, y seguramente la más importante, o una de las más importantes, es la participación. La participación, la democracia directa y la participación deliberativa. Y mi intervención se basará, en primer lugar, en presentar un poco el contexto, qué es Cataluña, qué hacemos en Cataluña en materia de urbanismo. En segundo lugar, por qué es importante la confianza. Y en tercer lugar, por qué es importante especialmente la confianza en el urbanismo y en la planificación territorial. Y es una intervención, como habéis visto, a dos voces, y Pablo os explicará con más concreción qué estamos haciendo en territorio abierto, en gobierno abierto, en políticas de participación en materia urbanística y de planificación territorial, y cuáles son los retos y las experiencias y los aprendizajes que tenemos de estos años de participación deliberativa en el urbanismo y en la planificación territorial. Comenzaré presentando un poco Cataluña. No sé si sabéis dónde está. Está en el Estado español una parte, otra parte está en el sur de Francia, pero nosotros, el gobierno autonómico, formamos parte del Estado español. Os daré algunos datos, pocos para ser breve. Tenemos 7.600.000 habitantes, muchos municipios para la superficie, porque tenemos una superficie que sería el equivalente a alguno de los estados de México, pero en cambio tenemos prácticamente 1.000 municipios, muchos de ellos pequeños. La ciudad más importante, y la que conocéis seguramente todos, es Barcelona, pero que tiene 1.600.000 habitantes. Si comparamos con Iztapalapa, me parece que tiene más población Iztapalapa ella sola que Barcelona. La área metropolitana tiene alrededor de 5,5 millones de habitantes, por lo tanto tiene un peso muy importante en el territorio de Cataluña. Si comparamos con México, para que os deis una idea, pues aquí lo veis, ¿no? Es más pequeño que la mayoría de estados y ya os he dado un poco la referencia. Algunos datos más a tener en cuenta. Estamos en la frontera, somos un sitio tradicionalmente de paso, con muchas migraciones hacia afuera. Después de la Guerra Civil y de la República, muchos catalanes tuvieron la suerte de ser acogidos en México. Y constantemente es un territorio de entrada y de salida, y también de grandes flujos de circulación entre el Estado español y Portugal y Europa. Es un país con mucha montaña, con mar, con mucho turismo, con la presión urbanística que esto supone, y
aunque no tenemos muchos habitantes comparado con México, Barcelona es una ciudad muy densa porque estamos encajonados por el mar y por la montaña. Por lo tanto, el espacio es muy limitado y, como sabéis, esto en urbanismo y en planificación territorial es un problema importante. Hasta aquí la presentación. ¿Por qué es importante la confianza para nosotros? Nosotros creemos que un poco de desconfianza es bueno, ¿no? Desde una perspectiva republicana o desde una perspectiva democrática, que la ciudadanía desconfíe es bueno. Pero a partir de un determinado nivel, cuando se desconfía mucho, las políticas públicas no son viables, son difíciles de implementar y difíciles de aprobar. Nosotros hablamos de una doble crisis de legitimidad. Hay poca confianza en Cataluña y en Europa y en el Estado español hacia las instituciones y poca confianza hacia las políticas públicas. Y esto complica mucho la implementación. Y complica más aquellas políticas públicas complejas que requieren muchos acuerdos alrededor de los cuales hay muchos intereses en juego, ¿no? Como por ejemplo el urbanismo. No explicaré los datos de esta transparencia en detalle, pero si los analizásemos, veríamos que cuando preguntamos a los ciudadanos de Cataluña en qué confían poco, veremos que confían muy poco en las instituciones en general y confían muy poco en algunas políticas. La contratación pública, por ejemplo, por temas de corrupción, o el urbanismo. En segundo lugar, la política pública en la que la ciudadanía confía menos es en el urbanismo. ¿Y esto es grave? Sí, es grave. ¿Por qué? Porque el urbanismo y la planificación territorial, como vosotros sabéis, son políticas en las cuales hay multitud de actores, intereses muy contradictorios, en que está en juego el bien común y la propiedad privada, y hay que intentar conciliar estos dos intereses. En Cataluña, el ámbito del derecho a la propiedad viene determinado por la planificación, o sea, es el plano el que dice hasta dónde llega la propiedad, y esto requiere acuerdos importantes. Y como estamos en una economía de mercados, aunque es el plan el que da el contenido de la propiedad, el plan urbanístico, el plan territorial, si no somos capaces de llegar a acuerdos y a deliberar bien las propuestas, después es muy difícil conseguir implementar los cambios y las transformaciones que requiere el urbanismo en la planificación territorial. Un ejemplo, en Cataluña la raya en un plan que decide si tienes suelo no urbanizable o suelo urbanizable, si en ese suelo puedes cultivar básicamente, o tener árboles, o puedes hacer un desarrollo urbanístico, es una decisión política que se concreta en un plan urbanístico. Uno se queda con un terreno agrícola en el que puedes sacar el aprovechamiento agrícola o puedes sacar el aprovechamiento urbanístico. Pero como este aprovechamiento urbanístico lo da la ciudadanía y lo dan los representantes, el beneficio tiene que ser distribuido entre toda la ciudadanía. Una parte se lo queda al propietario, pero una parte muy importante, en cesión de viales, en equipamientos públicos, corresponde al bien común. Pero para que esto funcione, tiene que haber confianza, tiene que haber acuerdos, tiene que haber permutas, y tiene que haber convenios, tiene que haber transacciones. Si la gente desconfía, esto no es viable, aunque la ley lo diga, y el desarrollo de estos cambios, estas transformaciones que han permitido a Cataluña ser referente a veces en urbanismo y en planificación urbanística, falla. Y ahora, en algunos momentos, está fallando. Para dar respuesta a todas esas necesidades de deliberación, de llegar a acuerdos, de intentar solucionar los problemas diversos, las diferencias de opinión y de intereses alrededor de un territorio, la legislación urbanística hace muchos años que habla de mecanismos de participación formal. Pero nosotros creemos que son insuficientes. Necesitamos mecanismos de participación deliberativa, de acuerdo, y ahora os los explicará Pablo con más detalle. Hola, muy buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en México. Es mi segunda vez en México y estoy encantado. Efectivamente, como decía Jordi, yo quiero explicar lo que estamos haciendo porque nos sirve para ejemplificar algunas de las claves que hemos aprendido y que seguimos aprendiendo en participación ciudadana. Porque de verdad estamos aprendiendo y es un proceso que no acaba y tenemos mucho camino para recorrer. Pero antes también quisiera destacar que nosotros, comunidad de participación,
pertenecemos a una institución pública, y esto es importante, somos institución, no somos movimientos sociales, no somos sociedad civil. Y lo que hemos definido como cuál es nuestra misión es empezar por la institución, es decir, transformar la administración pública. Es este cambio cultural dentro de la administración pública. Y después ya podremos llegar quizás a otras cosas, pero necesitamos empezar por ahí. Además, hay que tener en cuenta que nosotros no decidimos toda la participación que se hace. Nosotros colaboramos, somos una organización de gobierno muy grande con diferentes departamentos. No tenemos una relación jerárquica, no siempre nos hacen caso y muchas veces acabamos frustrados también. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta y lo que vamos a ver es lo que estamos haciendo con el Departamento de Territorio que trabaja en urbanismo, ¿no? Este es el mapa de Cataluña que hemos visto antes y este es solo un ejemplo del tipo de proyectos que voy a explicar para ejemplificar todo esto, ¿no? He puesto estos, pero hay muchos más, porque de tipos de PDU hay muchos. Vale, entonces, ¿qué tipo de proyectos? Pues son los planes directores urbanísticos, que es un tipo de proyecto supramunicipal. Ya digo de principio que ya no me gusta hablar de plan director urbanístico, porque cuando utilizas este lenguaje mucha gente ya la pierdes, porque no, la verdad es que no es muy atractivo, ¿no? Y este es uno de los primeros retos que voy a después hablar cuando hablamos de participación en proyectos urbanísticos. Pero para entender un poco qué son, es supramunicipal, por tanto, afecta a varias ciudades, esto es importante también tenerlo en cuenta. Tienen diferentes escalas, son muy diferentes. A veces afecta a un territorio muy pequeñito, con 2 municipios, igual para un parque logístico, pero igual tenemos otro proyecto urbanístico que afecta a 6 municipios y que va a transformar totalmente ese territorio e incluso esos municipios, incluso el modelo de ciudad que van a tener. Entonces, es una heterogeneidad bastante elevada. Un impacto muy alto en territorios y en ciudades, una compleja tramitación urbanística, realmente es complicado de entender, a mí me ha costado un tiempo llegar a entenderlo, y muchas veces hay conflicto. Hay actores que ya están preparados para rechazarte porque saben que eso les va a transformar el territorio, su ciudad, y ya están así, luego lo veremos. Entonces, ¿quién decide el PDU? Esto es súper importante. Pues hasta no hace mucho tiempo, profesionales, arquitectos, la administración pública, desde arriba, con mucho conocimiento, con muchísima documentación, con muchos estudios, con criterio también, pero no tenían en cuenta la realidad vivida de ese territorio por muchos otros actores. Esto es lo que estamos intentando incorporar nosotros. Y nuestra ambición es transformar todos estos planes para que siempre se tenga en cuenta este aspecto. La anterior, sisplau. Así, esto es simplemente una imagen de varios PDUs, voy a intentar muy rápido porque ya me están advirtiendo, pero este, por ejemplo, está al lado de Barcelona y junto con otras 2 ciudades. Por lo tanto, afecta a ciudades muy grandes de Cataluña. Estos son 3 chimeneas industriales que han permanecido, no tienen un uso ahora concreto, y justamente era, ¿qué hacemos con esto? Con un territorio urbano alrededor, que es de estos que les llaman no ciudad, que no había nada. Imaginaos la complejidad de poner de acuerdo a todas estas instituciones justamente al lado de la ciudad más grande. Pero, por ejemplo, tenemos esto, que es un territorio con 6 municipios muy pequeñitos, donde les plantaron un pantano hace unos años, les cambió todo el territorio y hay un PDU que, claro, dicen, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cómo nos vamos a desarrollar? Porque estos planes afectan el futuro, afectan el tipo de actividades, afectan para qué se va a dedicar el suelo, ¿no? No, simplemente esto. Este, por ejemplo, tiene un contenido, tiene unas infraestructuras culturales súper potentes. Gaudí seguramente os suena, pues aquí hay edificios de Gaudí, pero hay un patrimonio ambiental también importante. Hay gente que ya está muy en contra. Este proyecto lo vamos a trabajar el año que viene. Y bueno, no sigo más con esto porque si no, no voy a llegar. Vale, esto muy rápido. Esto es súper aburrido. Esto es la tramitación urbanística. Bueno, no entro. Simplemente quiero decir que dentro de esta tramitación, con evaluaciones ambientales, con informes, bla, 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 hay 2 momentos muy importantes. Uno, en el que se plantea un diagnóstico y alternativas generales de cómo se va a actuar, y se escoge una. Y después de eso, se concreta más y se hace la redacción final de este plan. La participación, cuando empezamos, estaba aquí. Después de haber elegido una alternativa. Hombre, lo que estamos intentando es que sea desde el inicio.
incluso con una consulta previa para ver si es adecuado hacerlo. Y después, desde el principio, hacer participación. Este proceso, que por ejemplo con un proyecto empezamos el año que viene, nos va a llevar seguramente unos 2 años. Y eso es una fortaleza. Desde el principio queremos establecer una relación, desde el principio cualquier cosa que se decida haya la posibilidad de participar. No en todos los proyectos lo vamos a conseguir, porque no siempre depende de nosotros, pero esta es nuestra ambición. Següent, sisplau. Muy rápido también, ¿cómo lo hacemos? Nuestro modelo de participación es deliberativo, no es de democracia directa, por ejemplo, como hemos visto en otras sesiones. Lo importante aquí, yo lo que sí quisiera decir es que no es vinculante la participación, pero sí que nosotros establecemos un límite fundamental y si no, no hacemos participación, que es el retorno, es la rendición de cuentas. Si cuando empezamos a planificar nos dicen que no van a justificar después lo que han hecho explicando de lo que hemos escuchado y lo que nos habéis propuesto, hacemos esto no lo hacemos y no lo hacemos por estos motivos. La institución pública tiene la legitimidad de hacer esto, pensamos nosotros, porque son los representantes, pero tienen que explicarlo y tienen que justificarlo. Este es el modelo que estamos aplicando. Normalmente, cuando nos vienen para hacer participación, están súper preocupados los talleres que vamos a hacer, las actividades, lo más visual. Yo, como técnico, mi preocupación es planificar, darle tiempo a planificar. No lo hacemos suficiente. En una fase de información, no lo hacemos suficiente. Y esto, si no hacemos esto, no sirve de nada. Aquí igual hemos hecho una cosa fantástica, donde la gente ha salido muy contenta y está muy bien, es muy importante también. Pero si luego no hay esta rendición de cuentas, hemos fallado. Y este sería el modelo. Si podemos seguir, sisplau. Y para reducirlo, 3 fases que me van a servir para explicar varias cosas. Una fase de información, que ¿cuál es el objetivo? Transparencia y también un elemento de pedagogía, de explicar de qué va todo esto. Aquí tenemos que dedicar un tiempo. El momento de participación que nos sirve para elaborar un mejor plan, porque vamos a recibir aportaciones diversas, y el momento que llamamos de retorno. ¿Cuál es el objetivo? Confianza y legitimidad. Es lo que hablaba Jordi. Si no hacemos esto, si hacemos esto, podemos ganar mucho como institución, porque vamos a generar confianza. Pero si no lo hacemos, no es que no ganemos, es que perdemos. Y la próxima vez que vayamos a hacer participación en el territorio, empezaremos no de cero, empezaremos en negativo. Vale, següent. Vale. Pues entonces me voy a ir, si pots avançar, Jordi, perquè si no... Me sabe muy mal no explicar esto. No, porque también los compañeros, si no... acabo con 2 diapositivas, ¿sí? Y anem a las finals de aprendizajes y retos. Bueno, hay muchas cosas igual que no he comentado, pero aquí igual las voy a recuperar un poquito. La següent d'aprenentatges. Vale. Algunos aprendizajes de estos planes en los que hemos participado y que llevamos un tiempo. Por una parte, saber decir no. Esto suena un poco raro, pero depende de las condiciones, mejor no hacer participación. Si no hay el compromiso político, si no se ponen los recursos, si el nivel de conflictividad es demasiado alto entre los actores, especialmente en proyectos así donde la gobernanza es fundamental, vamos a parar un momento. Igual hay que hacer otras cosas, igual hay que dejar la participación para otro momento, igual necesitamos construir una relación y hablar mucho y establecer espacios de diálogo antes de hacer participación. Participación puede ser muy potente, pero también tiene un coste si lo haces mal. Gobernanza, acuerdo y consenso entre las ciudades e instituciones implicadas en este tipo de proyectos es fundamental. Tiempo, recursos y compromiso político. No queramos correr, necesitamos tiempo para prepararlo bien. Traducir el urbanismo. Toda esa tramitación, cuando vayamos en la fase de información, necesitamos traducirla. Si yo les empiezo a hablar de PDU, de fase de alegaciones, de evaluación ambiental, creo que ya les he perdido. Necesitamos elaborar materiales, hacer un plan de comunicación, cómo lo comunicamos, a quién lo comunicamos, con diferentes canales. Esto es súper importante porque queremos hacer pedagogía, porque planificar el territorio es importante porque tiene un impacto para las ciudades. Si vamos a hacer participación con los chicos, con los niños, no les hablemos de PDU, por favor. Y en los materiales también. Esto la administración es todo un reto. Cuanto antes mejor, lo que hablaba, hagámoslo desde el principio, por favor. Que démosle este tiempo. Y aquí una frase un poco así, participación como flirteo o como una relación seria. Aquí ya me voy a ir a algunos retos.
A veces hacemos un proceso participativo y nunca más se supo, porque un proceso participativo tiene un inicio y un final. Entonces, aquí ya me voy a los retos que tenemos. Y ya con esto voy acabando rápido. Bueno, de los aprendizajes, 5 claves participativas que hemos aprendido. Nuestra organización. Antes de empezar, empecemos por nuestra organización. ¿Qué capacidades tengo? ¿Qué recursos? ¿Qué tiempos? ¿Qué calendario? Esto es súper importante y es lo primero que pregunto. ¿Quién es la máquina aquí? ¿Quién tengo delante? ¿Con quién voy a trabajar? ¿Te vas a implicar? Información comprensible y plan de comunicación. Esto también me parece fundamental. El contexto de ciudad, territorio y actores. Siempre cada proceso cambia. Siempre que hay que mirar a quién vas, a qué actores clave te estás dirigiendo y hacerlo todo de acuerdo con esos actores con los que quieres implicar. La experiencia de participar. Esto es lo que se va a llevar la gente que viene. ¿Se lo han pasado bien? ¿No han entendido nada? Esto también es importante. Y por último, vuelvo, la rendición de cuentas. Esta es la clave de todo. Si no hago esto, yo personalmente no ha tenido sentido. Y entonces ya sí que acabo con los retos. Consolidar participación frente a PDUs opacos decididos en despacho. Esto a nosotros nos está pasando. Aquí, por ejemplo, son noticias de planes directores donde la ciudadanía no ha sabido nada, tiene un impacto muy grande y están generando mucha oposición. Claro, cuando tú llegas luego con otro PDU, dices, ¿aquí qué pasa? Entonces, lo que estamos empezando a trabajar como uno de nuestros retos es ir más allá de proyectos puntuales y estamos trabajando en un planteamiento estratégico de participación en urbanismo con este Departamento de Territorio. Si luego hay tiempo y preguntas, si queréis lo desarrollo un poco más. La rendición de cuentas, aún una asignatura pendiente. Todavía nos está pasando esto. En algunos proyectos también estamos teniendo éxitos. El seguimiento, a poder ser que cuando acaben los proyectos podamos seguir la relación, podamos seguir los proyectos que se están desarrollando. Hay planes especiales que concretan cosas, construyamos una relación más a largo tiempo, generemos espacios de colaboración. Esto también es uno de nuestros retos. Incluir la perspectiva de género. Hace poco que estamos trabajando más en esto y queremos introducirlo también en la ciudad porque la experiencia vivida en la ciudad es muy diferente para muchas mujeres. Y bueno, lo que comentaba, innovación social, el uso de los datos abiertos, cartografías colaborativas, esto también lo estamos introduciendo, ¿no? Y ya pues, estos son ánimos, pero que muchas veces nos decimos a nosotros mismos, no igual tanto para ustedes, pero es un camino de largo recorrido, es un cambio cultural, ensayo y error, vayamos probando cosas, superando estándares ya que no aportan, pero siempre manteniendo criterios de calidad democrática, algunos de los que he mencionado antes. Muchas gracias. Sí. Si quieres podemos empezar con la segunda slide, por favor. No, si quieres me siento aquí porque no voy a estar. Bueno, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Roberto Baeza y vengo de una organización que se llama The Hunger Project México, que es una organización internacional que tiene una apuesta muy firme por la erradicación del hambre y la pobreza en todo el mundo. Somos una organización que tiene más de 30 años en todo el mundo, alrededor del mundo. Yo me encargo de coordinar alianzas estratégicas dentro de la organización. Particularmente en México trabajamos en comunidades rurales de alta y muy alta marginación. Nuestra misión es que 4.7 millones de personas que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza salgan salgan de condición de pobreza y que estén libres de hambre. Y nos centramos muy fuertemente en la participación de las mujeres rurales como una estrategia clave y clara para que nuestra misión pueda cumplirse. Inicio mi presentación seguro no lo alcanzan a ver hasta atrás, pero bueno, básicamente es nuestra metodología y compartirles un poco cómo es que intervenimos desde nuestra organización en las comunidades rurales. Y cuando digo comunidades rurales hago énfasis en comunidades indígenas, particularmente en Oaxaca, San Luis Potosí y Chiapas, que es en donde estamos concentradas. Y bueno, nuestra metodología se llama BCA, que es la visión, compromiso y acción.
Y es una metodología que está centrada básicamente en el desarrollo liderado por las comunidades con una perspectiva de género. Mi participación se centra también mucho en cómo las comunidades tienen que tener un rol y deben ser un actor o actoras protagónicas del desarrollo para proyectos como los que los compañeros nos están justo planteando. Nuestra metodología está centrada para cualquier tema, es decir, salud, nutrición, vivienda, participación política, democracia, pero con elementos muy claros. Nuestra metodología es una metodología que tiene una duración de entre 6 y 8 años, es decir, llegamos a comunidades, conversamos con nuestras socias y socios, que son básicamente quienes están en las comunidades, y tenemos una conversación para decir cómo vamos a entrar, pero sobre todo cómo vamos a salir después de cierto tiempo. Creemos desde nuestra organización que, desde nuestra perspectiva, cualquier organización tendría que tener una estrategia de salida clara porque no deberíamos de ser eternas en las comunidades. Y es por eso que entonces nuestra metodología tiene algunos elementos importantes. Por un lado, el despertar, que es un cambio de mindset, es en donde estamos centrados, cómo cambiamos mentes, cómo cambiamos paradigmas, no solo de las comunidades entendidas como las personas beneficiarias. Nosotras no llamamos personas beneficiarias, sino socias y socios, porque es con quienes vamos a trabajar de manera directa, pero además de las socias y los socios, también cómo vamos a establecer el cambio de mentalidad con otros actores, gobiernos locales, autoridades municipales, concejales, líderes religiosos, entre otros, para que después podamos hacer un proceso de movilización. Esto quiere decir, una vez que podamos cambiar las mentes, en donde podamos hacer creer que la gente tiene el poder para transformar sus comunidades, cómo a partir de eso generamos proyectos de movilización comunitaria. La autogestión, que tiene que ver con cómo las comunidades, además de proponer en ideas, cómo lo llevan al territorio, pero además cómo son sostenibles y autogestivas estas iniciativas. The Hunger Project no da asistencialismo, no hace asistencialismo, no da recursos, lo único que damos es acompañamiento a que las comunidades crean en su poder para que puedan transformar. Y en ese sentido es que hacemos o ponemos un grano de arena para que las comunidades puedan ser autosostenibles y que todas sus iniciativas puedan contener recursos económicos, pero también recursos técnicos y recursos humanos. Lo que queremos es que eventualmente estos proyectos escalen, es decir, trasciendan a las conversaciones con autoridades locales. No creemos en The Hunger Project que el cambio de mindset, en que la movilización, en que la autogestión va a tener resultados exitosos si no se llegan a construir agendas ciudadanas o agendas políticas o agendas de desarrollo local. Le llamamos nosotras y nosotros agendas de desarrollo local. Si quieres me ayudas con la que sigue. Gracias. Y bueno, básicamente queremos compartirles un proyecto que se llama Manos y Voces a la Obra, que es la participación comunitaria indígena en la gobernanza local. Esta es una escuela municipal que está desarrollada entre 6 y 8 años de trabajo. Si quieres avanzamos en la que sigue. Como ya les decía, estamos en 13 estados de la República. Para quienes no son provenientes de México, Chiapas es una zona del sur que es fronteriza con Centroamérica. Oaxaca y San Luis Potosí, básicamente trabajamos en el sur de la región porque además es en donde se concentran mayormente comunidades indígenas y es en donde además también se centra la pobreza extrema en nuestro país. Si quieres avanzamos. Avanzamos también. Y bueno, estos son los 3 pilares o estas son, digamos, las 3 estrategias que ocupamos en nuestro proyecto. Primero es la formación para fortalecer la ciudadanía activa, que es básicamente detonar procesos de ciudadanía y de empoderamiento desde un marco de derechos. Los espacios de diálogos para vincular con actores estratégicos del desarrollo. Y uno tercero que es el movimiento liderado por las comunidades con una perspectiva de género, que es a partir de estos dos, cómo generamos entre comunidades indígenas y comunidades rurales de alta y muy alta pobreza, cómo generamos o cómo ellos y ellas propiamente detonan procesos de desarrollo local, compartiendo experiencias exitosas
para que puedan generar democracia y gobernanza local con autoridades estratégicas. Si quieres avanzamos, ¿me ayudas con la que sigue? La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue. Queremos un poco centrarnos en algunos resultados y algunas reflexiones a partir de este proceso. Primero decir que procesos como estos apuntan en una primera conversación a que todas y todos deberíamos ejercer nuestros derechos, pero todas y todos deberíamos de estar involucrados en los procesos de desarrollo, planeación y operación de los gobiernos. Si no estamos desde el diseño y la planeación, cualquier proyecto va a ser fallido, porque entonces van a entrar en conflicto, como ya decían los compañeros, tanto de autoridades locales como de la propia ciudadanía y las comunidades. Para nosotros hay una palabra muy clave e importante, que es la autosuficiencia. Queremos que todas, nos gustaría que todas las comunidades en nuestro país, pero en todo el mundo, generen autosuficiencia al 2030. Nuestra misión está alineada a la Agenda 2030, que es los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y lo que queremos es que las comunidades sean autosuficientes para alcanzar su propio desarrollo, considerando y reconociendo las estructuras de poder, pero sobre todo replanteando estas formas de relacionarse entre los gobiernos locales, las autoridades locales y las comunidades. Desde las comunidades de alta y muy alta marginación, cómo deberíamos habilitar en conjunto en donde la construcción sea desde las propias comunidades, considerando los órganos más de base. En las comunidades indígenas hay figuras muy estratégicas y muy protagónicas que no son necesariamente el gobierno local, son autoridades simbólicas, iglesias, concejales, que de alguna manera tienen una relación muy importante en las comunidades y que ellas tienen que ser reconocidas como actoras estratégicas, pero sobre todo como tomadoras de decisiones de la propia comunidad. Y una cosa que nos parece importante también mencionar es cómo los gobiernos locales, incluso cuando son propios gobiernos, es decir, municipios, también forman parte de la opresión o de un ejercicio de poder de estados o de entidades federativas. Y lo mencionamos porque al final del día, estos 8 años que les platicamos en donde desarrollamos la metodología, en donde trabajamos con las socias y los socios, al final del día ellas, porque nos centramos mayoritariamente en mujeres, como les decía, construyen agendas de desarrollo local. Y todo es tan exitoso que al final el objetivo último es que puedan incidir con esas agendas de desarrollo con sus gobiernos locales. Y lo que nos encontramos es que los gobiernos locales, es decir, los municipios, no tienen la capacidad para poder negociar con las comunidades. Y esto básicamente tumba o tira todo el proceso de las metodologías, porque si tú no tienes, o porque si los gobiernos y los municipios no tienen la capacidad, la infraestructura, las herramientas para poder negociar con una comunidad, entonces ningún proceso de desarrollo se va a dar y entonces las agendas quedan por historia y por años pues sin éxito. Básicamente esto es lo que queríamos compartir, creo que estoy en tiempo. Muchas gracias. Le doy la bienvenida a Claudia, que le ha tocado padecer lo que vivimos en el Buenas tardes. Yo voy a leerles algo que preparé para ustedes y ustedes también el día de hoy, y se llama Crónica de la Ilusión Acción Iztapalapense, o el nombre alterno, Retos y Virtudes de la Planeación Estratégica Participativa como Programa Público. ¿Sí me escuchó bien? Sí, yo oigo como… ¿Ustedes sí nos van a resolver los problemas o solo vamos a repetirlos otra vez? Es uno de los primeros comentarios que vecinas y vecinos externan al iniciar los talleres de planeación estratégica participativa en Iztapalapa. Sucede que a inicios de este año, 2019, se empezó a basamentar el programa de planeación participativa en dicha alcaldía. Rocío Lombera comisionó a las 2 primeras incautas, Mercedes y yo, para diseñar el plan e institucionalizar a la alcaldía de Iztapalapa
en la alcaldía de Iztapalapa una experiencia cuyos andamios en México instaló la organización social COPEBI hace 30 años. Paulatinamente se han ido incorporando al equipo jóvenes compañeras y compañeros con distintos perfiles profesionales y experienciales, pero con la misma sensibilidad y pasión por las comunidades y su desarrollo. Ahora somos 25 que colaboramos con distintos colegas de las 13 direcciones territoriales y de las distintas direcciones generales de la alcaldía. El programa de planeación participativa consiste en una estrategia de fortalecimiento de las comunidades en barrios, pueblos y unidades habitacionales de la demarcación. Se realizan talleres permanentes de planeación estratégica participativa con vecinas y vecinos que voluntariamente y previa convocatoria abierta se reúnen en espacios públicos de forma semanal a analizar su realidad mediante técnicas participativas, en un primer momento para el autodiagnóstico comunitario. Estos grupos vecinales, que normalmente incluyen a una veintena de personas que en muchos casos no se conocían y en otros tantos nunca antes habían sido partícipes de algún proceso semejante, discuten y aterrizan otra realidad posible en sus barrios. En términos de Arjuna Padurai, se provoca el pase de la ética de lo probable a la ética de lo posible. Se provoca, pues, la capacidad de imaginación de las comunidades. Al cabo de un par de meses, quizás la parte más emocionante de los talleres se presenta colorida y radiante a nuestros ojos. El grupo de vecinas y vecinos toma forma de colectivo de planeación y la inteligencia y creatividad colectivas se materializan en proyectos vecinales. En las mesas de proyectos se trabaja a partir de las líneas estratégicas definidas en comunidad: desarrollo económico, gestión de recursos y servicios urbanos, fomento a la igualdad de género, erradicación de la violencia, salud comunitaria, desarrollo cultural, ordenamiento territorial. El panorama imaginado hasta ahora es alebrijesco: una cooperativa incubadora de empresas para jóvenes en la colonia Juan Escutia, una red de células de mujeres que participen en las decisiones políticas en el pueblo de San Sebastián Tecoloxtitlán, huertos en la sierra para autoconsumo en San Miguel Teotongo, una feria de productos y servicios locales en el pueblo de Santa María Aztahuacán. La encomienda, en términos muy personales, hay que provocar que la gente se encabrone de ver tanta desigualdad y vulneración en su entorno, le den ganas de organizarse y lo haga. El balance: la gente se está conociendo, se está comunicando y está trabajando por su barrio semana a semana. Una vez que la unidad de planeación participativa finaliza los talleres, los colectivos de planeación siguen. Parece que la comunicación ha sido efectiva, pero mejor aún, el vínculo que se establece es genuino, de respeto y afecto mutuos, de honestidad de nosotras y de corresponsabilidad y amor vecinal, siempre con números pequeños y afectos grandes. Acto 2, los problemas. En Iztapalapa la gente trabaja más y gana menos. Un diagnóstico realizado por el equipo da cuenta de que es la alcaldía de la ciudad en la que hay mayor proporción de habitantes cuyas jornadas laborales semanales exceden las 48 horas y cuyos salarios se ubican por debajo de la línea de bienestar. Por si esto fuera poco, los datos de movilidad indican que la gente invierte largos periodos de tiempo en sus trayectos a casa. Como dice la canción de Amparo Ochoa: se va la vida, compañera, en trabajar y volver de hacerlo. A modo de hipótesis, yo diría bastante acertada, vecinas de la colonia Juan Escutia, en un mapeo de actores, se refirieron a un actor muy importante en la colonia: los ausentes, quienes, de acuerdo con las vecinas, representan como el 80% de las y los habitantes de la colonia y solo van a su casa a dormir, refiriéndose a este grupo como un grupo que ni es apático ni está desmotivado o desesperanzado con la participación, el cual es un problema muy sentido, sino que simplemente no puede hacerlo. Quizás la estadística de la gente no estadista nos habla de una soberana verdad: la gente no puede, materialmente no puede participar. Ezra Park señaló que la ciudad es el intento más consistente y en conjunto más exitoso del hombre y la mujer por reconstruir el mundo en el que vive de acuerdo a los deseos de su corazón. Sin embargo, si la ciudad es el mundo que el hombre ha creado, es en consecuencia el mundo en el que está condenado a vivir.
Parece que los deseos del corazón de ese hombre que hizo Iztapalapa no contemplaba el espacio público y no se le ocurrió que era buena idea tener parques, centros comunitarios, espacios de encuentro, espacios para los talleres de planeación participativa. Iztapalapa es la alcaldía de la ciudad con menos metros cuadrados de área verde por habitante y hay barrios en los que el equipamiento comunitario es escaso. Sin espacio físico de calidad y con las condiciones mínimas ambientales, no se posibilita el espacio social que implican los procesos de planeación. No dejaré pasar la oportunidad de evidenciar que los talleres de planeación que realizamos son adultocéntricos. No han logrado captar la participación de juventudes y niñez a pesar de algunos esfuerzos desesperados. Parece tan difícil querer ir en contrasentido de las lógicas tan instaladas en nuestra sociedad y nuestros gobiernos. La perspectiva de género es otro reto. En ciertos sitios las mujeres no toman la palabra o lo hacen con mucha dificultad. En ciertos otros, el colectivo de planeación constituido por mujeres protesta y dice: queremos que los hombres sean más solidarios y participen más. El riesgo, que en un afán de amplificar el programa de planeación participativa en Iztapalapa se pierda calidez y calidad y se aspire a los grandes números que muchas veces no cuentan ninguna historia interesante. El otro riesgo, que las lógicas de la precariedad que Butler y Lorey anuncian como esa nueva forma de regulación que caracteriza nuestra época histórica, mutilen la posibilidad y la probabilidad de una participación sostenida, crítica y consciente. Acto 3, a modo de adendum. La Unidad de Planeación Participativa ha discutido en no pocas ocasiones, incluso discutimos eso en Sueños, acá entre nos, discutimos incluso en soliloquio o con nuestros amigos imaginarios, si la vía más efectiva es la transversalización de la planeación participativa en todas las direcciones y programas o la especialización mediante una unidad y un programa. Lo dilemático, no tenemos respuesta. Ambas posibilidades son riesgosas. Por un lado, el pretender hacer planeación participativa sin profesionalización de la misma y sin sensibilización profunda de las y los servidores públicos sería un error, una tomada de pelo. Por el otro, el trabajar desarticuladamente entre áreas parece ser uno de los grandes talones de Aquiles históricos de los gobiernos mexicanos en sus múltiples niveles. Lo alentador, la institucionalización de la planeación estratégica participativa es condición sine qua non de una verdadera democracia participativa. Y en ese tenor, Iztapalapa va avanzando y poniendo el ejemplo al resto del país. Una postura personal es que tenemos que apostarle a las políticas públicas cualitativas, del afecto, de la calidez humana, a los programas públicos que dignifiquen y humanicen desde adentro y hacia afuera. Yo creo que podríamos pensar en general en políticas públicas con perspectiva de género y en particular en políticas y programas de planeación participativa con perspectiva de género, que primen el valor de la experiencia y los significados y los vuelvan ley, que primen los pequeños números cargados de historias significativas, porque la suma de esos pequeños números puede resultar poderosa. Y la suma de esos pequeños colectivos de planeación que se van configurando a lo largo del territorio iztapalapense, eventualmente pueden constituir una red tan sólida que ni el narco, ni la delincuencia organizada, ni los funcionarios de ética pública cuestionable puedan dañar. Lo otro cierto es que si la gente está sobreviviendo a este sistema precarizador, si no hay condiciones materiales para el encuentro y el reconocimiento vecinal, se obstaculiza brutalmente la acción colectiva, el sentir comunitario y esa posibilidad de la digna rabia que nos haga organizarnos y tomar la vida comunitaria en nuestras manos. Es ahí donde la responsabilidad es mayor y la participación se vuelve una cuestión que sin reformas laborales y educativas, entre otras, que la posibiliten, se vuelve mera ilusión de trasnochados idealistas. Gracias. Vamos a escuchar a nuestra compañera Claudia, que también decía yo que ella viene de Coparmex y también pertenece al Observatorio de la Democracia Participativa desde hace ya algún tiempo. Adelante. Muchas gracias y bueno, yo quisiera hacer también un reconocimiento
pues prefacio que hiciste en esta contribución, porque justamente yo voy a hablar de los números, Minerva, y voy a empezar también a trabajar y a compartirles, pidiéndoles algo, que las mujeres levanten la mano. No vamos a hacer ningún censo ni nada, solamente si pueden ayudarme a levantar la mano, por favor. Y los hombres levantan la mano. Bueno, pues como pueden ver, estamos hablando de que estamos en una población paritaria, casi paritaria, por lo que me voy a permitir hablar en lenguaje incluyente. Aquí yo no voy a hablar de hombres, solamente de un objeto, una cosa, sino voy a hablar de personas y voy a hablar a las personas, incluyéndonos en todo el sentido estricto de lo que representa, justo al hacerlo, hablar de política y hablar de la política pública que nos permite hablarnos así. Señalaba que el prefacio que hiciste, pues a veces podría parecer una caricatura de lo que es el triste situación que se vive cotidianamente, pero creo que la pasión y la energía que inyectamos cada uno de nosotros en nuestros respectivos proyectos es lo que nos permite de alguna forma generar un contexto más allá de solamente la idealización de algún proyecto, sino ver los números y ver las personas a las que vamos alcanzando y beneficiando, ¿cierto? A todo este espacio que nosotros cuando identificamos un proyecto nos permite generar enlaces y, como bien lo señalaste, vinculación y sobre todo lo que necesitamos, la formación de políticas públicas y de la formación de nuestros funcionarios. Yo quiero darles unos datos para que nos vayamos poniendo en calorcito, más del que ya tenemos ahorita aquí, que nos vayamos sintiendo en ambiente y que nos vayamos identificando dónde estamos. Les voy a hablar de la Ciudad de México. En la Ciudad de México somos más de 8.918.653 personas habitantes de nuestra ciudad. Con respecto a otros países, es una cantidad que podría rebasar a lo mejor 3 países o podría rebasar la población de la mitad de su continente. Tan solo en Iztapalapa estamos hablando de que hay 1.827.868 personas. Esto es un censo del 2015, lo que significa que esto ya aumentó. Todavía no tenemos el número, pero déjenme darles otro dato. Viven 15.622 personas por kilómetro cuadrado. Ese es el dato de Iztapalapa, para que les digo, nos vayamos sintiendo en ambiente, ¿no? En la Ciudad de México, les voy a dar otro dato, en Milpalta estamos hablando que hay 137.900 personas, lo que significa que hay 604 personas por kilómetro cuadrado. Les estoy poniendo la alcaldía más alejada, una de las más grandes con respecto a la alcaldía más grande y la más poblada, y voy a poner otro ejemplo, que es una media, que es la de Coyoacán. Coyoacán tiene 608.479 personas habitantes, lo que representan 11.185 personas por kilómetro cuadrado. ¿Qué representa esto? Servicios, movilidad, agua, políticas que sean diferenciadas de acuerdo a la sociogeografía de cada una de nuestras alcaldías. El ejemplo que di al principio, que es el de Milpalta, su principal actividad económica es la agroindustria o las labores de agricultura, las artesanías, y también tenemos, son de gente que trabaja como mano de obra de otras alcaldías, digamos que son de segundo nivel en cuestión de su desplazamiento de trabajo. En Iztapalapa o en otras alcaldías, las actividades económicas también son muy diversas. Y voy a ponerles otro ejemplo totalmente abismal. En Coajimalpa, la actividad económica
del corporativo, es decir, hay empresas y hay muchísimos espacios donde se generan trabajos de oficina. En Azcapotzalco es industria. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que administrar una ciudad como la nuestra es absolutamente complejísimo si no comprendemos las necesidades particulares de las personas habitantes de cada una de estas 16 demarcaciones, de las cuales mi ciudad, me siento tremendamente orgullosa, que es la ciudad más grande del mundo, pero que tiene también una amplia complejidad de administración, de la solución de los problemas, y que por tanto tenemos que generar eficiencia en los resultados y en las propuestas de política pública. De ahí entonces que nosotros en la organización que dirijo, que está en Coparmex también, estamos afiliados a Coparmex, somos más de 36,000 empresas, ahora solamente también voy a hablar de qué es las empresas. Nosotros abordamos el sentido de las empresas desde la nueva definición de una empresa, que es la empresa del tercer sector. Hay empresas de primer sector, segundo sector y tercer sector. Es privado, público y tercer sector, es lo que es la forma en que se hace la diferencia. ¿Por qué el tercer sector? El tercer sector es una empresa que tiene un carácter de que se pueden generar ingresos, que se deben generar ingresos, pero que tienen un impacto en la política pública y tienen un impacto social. Eso es IDECO. IDECO es una empresa de tercer sector que abona a las soluciones de la política pública y sociales y culturales del entorno. Nosotros hablamos y abordamos de la responsabilidad social desde la perspectiva democrática. ¿Desde qué lo hacemos? Nosotros construimos desde la empresa, a través de las empresas y en el interior y hacia el exterior, la construcción de elementos de ciudadanía y nuevas competencias ciudadanas. Y las personas que se integran a estos esquemas de colaboración, capacitación y formación, lo que hacemos es que puedan generar propuestas, proyectos, desde donde los cuales estos proyectos diseñados por las personas que trabajan en las empresas o que están en la periferia de las empresas puedan solucionar de manera participativa, es decir, que se desarrollen los proyectos por las personas de la comunidad, de su entorno, porque si no hay nadie más que sepa las problemáticas del entorno, son las personas, como les digo, que viven en sus entornos. Es muy difícil que yo quisiera, con base a la realidad de Milpalta, venir a solucionar la realidad de Iztapalapa, o la realidad de Azcapotzalco, venirla a solucionar la de Coajimalpa. Sin embargo, tenemos que trabajar en un esquema de interculturalidad, de poder hacer una cohesión de todos los esfuerzos, porque si hay algo muy importante es empezar también a resignificar empresa, qué es la responsabilidad y la participación de las personas que integramos la comunidad. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Si me ayudan a la siguiente. Nosotros tenemos una primera responsabilidad, es convertir a la empresa en un agente activo de construcción de ciudadanía, del fomento de la cultura cívica y la democracia. Siguiente. La segunda responsabilidad que nosotros tenemos ¿me pueden ayudar con la siguiente? Es, si nosotros no miramos la responsabilidad de la empresa en el entorno como un agente activo, es padecer una miopía, porque nosotros debemos de considerar que la empresa es un agente desarrollador económico, social, pero también, sobre todo, aporta o debería aportar a la calidad de vida. Las empresas que se sostienen o que nosotros formamos y capacitamos trabajan con esta estructura. Y me voy a ir más rápido porque lo que quiero es darles los casos que nosotros este año propusimos dentro del IDECO. Adelante, la que sigue. La empresa debe ser más que una unidad económica, y aquí es el nuevo resignificado de la empresa. La empresa no es un ente ajeno, sino debe de estar trabajando en cohesión y colaboración con las personas que la integran y en sus comunidades. Debe tener incidencia en la vida política, debe ser promotor de iniciativas como consultor de ciudadanía y buenas prácticas. Las buenas prácticas deben de estar en función de que si nosotros podemos, y lo hemos ahora este año identificado y lo hemos puesto dentro de los proyectos, hemos demostrado que esto se convierte en un factor de competitividad. Cuando
nos bajamos al esquema anterior de qué es lo que era la perspectiva de la empresa, a la empresa tradicional, este paradigma es poco creíble. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, la empresa siempre ha sido, no tiene una interacción con las personas, la empresa no le importa a su colaborador, a la empresa no le importa si ganas o no ganas bien, a la empresa lo que le interesa es ganar, pero no. Nosotros desde nuestra perspectiva lo que hemos estado construyendo son empresas socialmente responsables que ponen recursos para poder mejorar los entornos y la calidad de vida de las personas que se integran a los proyectos. ¿La que sigue? La que sigue, es que esto es un poco más técnico, pero como solo tenemos 10 minutos. Es erróneo ocupar a la democracia de los problemas del subdesarrollo económico, así afirma Nolen. No es una democracia la que ha probado estos problemas, sino la falta de políticas. Voy a hablar del caso de éxito, de lo que hace el IDECO, porque me tocan solo 5 minutos y en 5 minutos les vamos a decir lo que hemos hecho durante este último año. Nosotros nos dieron un fondo, administramos fondos que las empresas ponen en nuestra organización para proyectos de impacto social. Y nos dieron un presupuesto, una organización, una fundación para reforestar. Cuando nosotros fuimos a la alcaldía que queríamos beneficiar con una reforestación de 5,000 árboles, teníamos el recurso para ello, la logística para ello, la alcaldía lo único que necesitábamos que nos pusiera era el espacio. Todo lo demás lo íbamos a generar nosotros como IDECO y con otros organismos colaboradores. Pues resulta que había una norma, que esa norma no nos permitía hacer la siembra de estos árboles. Es una norma que estaba desarrollada por la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente, que evitaba que nosotros pudiéramos plantar estos árboles en la temporada que teníamos el recurso. Cuando hablamos con las autoridades, nos dijeron que lo que podíamos hacer era generar un esquema de sustentabilidad y empezamos a investigar qué era lo que se necesitaba. Y lo que se necesitaba era que con ese recurso pudiéramos empezar un esquema de investigación para erradicar una plaga que hay en los árboles de esa alcaldía que estaba acabando con esa población o esa vegetación. Y lo que siguió es que empezamos a detectar qué otras necesidades había en esa alcaldía. Y lo que hay y para el próximo proyecto, para el próximo año, es que identificamos zonas donde hay más atropellamientos de personas. Y lo que ese desarrollo que se iba a hacer de sembrar solo los árboles, ahora se van a generar espacios de cruces seguros con el recurso que teníamos diseñado y presupuestado que tienen las empresas. Estos proyectos los hicimos en conjunto con las alcaldías, fueron votados por las personas a las que le pusimos en consideración, porque fue un consejo de administración que es el que nos autoriza el presupuesto y que se va a ejecutar para el próximo año. Para el próximo año tenemos muchísimos más proyectos, que es para evitar la deserción escolar, para evitar que haya contaminación al contacto con el plomo de la pintura y una serie de proyectos que estamos desarrollando en los cuales nos sentimos muy, muy contentos de poder haber roto un paradigma de qué es una empresa, de que las personas no se pueden poner de acuerdo, ¿no? Que ese es el paradigma que ronda alrededor de una propuesta de participación y que es posible hacerlo en tiempo récord, o sea, prácticamente en 6 meses nosotros pudimos incidir y detonar una transformación en el entorno de una de las alcaldías con las que empezamos a trabajar. Y eso es por mi parte todo, aunque creo que ya me pasé más de los 5. Y pues muchas gracias por su amable escucha. Muchísimas gracias. Bueno, pues tenemos acá varios enfoques con respecto al tema de la planeación, los retos. Tenemos una experiencia de los retos desde los gobiernos, que en este caso lo que nos comparten los compañeros de la Generalitat de Barcelona, con una situación muy concreta, pues un aparato institucional complejo y la necesidad de tomar
procesos de planeación que puedan ir acompañados con la población. Igualmente la experiencia que se desarrolla desde un gobierno local como es el de Iztapalapa, donde se señala las dificultades que hay con una administración que está desarticulada o que está altamente especializada, que eso viene de la universidad, ¿verdad? Que nos enseñan a que cada materia va por separado y poco nos enseñan a tener una visión y por lo tanto una actuación integrada, integral, etcétera. Tenemos enfrente el reto de la relación de la población con las instituciones del Estado. Este es realmente uno de los problemas más fuertes que se presentan. Y va desde que se nos dice no hay confianza en las instituciones. Y entonces tenemos que ver como uno de los retos más importantes si se trata de reconstruir confianza. Habría que preguntárselo de esa manera, si es reconstruir confianza o realmente hacer una visión, una estrategia, tal vez como la que nos plantea Roberto, de colaboración y de cooperación. Haya o no haya confianza, pero ahí están unos retos que habría que encontrar en el camino sus diferentes respuestas. Porque el aparato de Estado siempre ha apostado a que, pues, como yo llego acá y traigo las iniciativas y además traigo los recursos, pues ustedes tienen que actuar conmigo, digamos, ¿no? Yo creo que estos son dos temas que se están planteando que si no se superan, pues es muy complejo, muy difícil llegar a aterrizar realmente procesos que fortalezcan a la ciudadanía y que transformen culturalmente, como nos dicen los compañeros de Barcelona, que transformen culturalmente la relación y la manera de vivir ese vínculo entre instituciones y ciudadanía, porque en el fondo se trata de construir otras bases de democracia y de entendernos de otra manera lo que le toca jugar el rol a cada quien. Por eso la propuesta de Roberto que traen en su red, en su institución, pues ellos dicen, nos vamos directamente con la población a construir cooperación, a construir solidaridad, a construir confianza entre la propia comunicación, con la población, más aún si están trabajando con comunidades indígenas y con su proyecto que llaman Manos y Voces a la Obra. Pero lamentablemente esa relación entre Estado y sociedad es la que nos lleva a esa situación también de estar, pues mejor caminamos solos y buscamos fondos y proyectos de la solidaridad y del impacto local o territorial, pues porque está muy clara, yo iba a decir no está muy clara, pero más bien está muy clara el tipo de relación que se establece con las instituciones. Creo que Minerva nos narra de una manera muy, muy rica, pues esa vivencia de qué tanto está costando vincularse entre la población y su autoridad o su gobierno. Y más aún, todo lo que cuesta reconstruir las relaciones entre la propia comunidad. Cuando venimos de políticas de precisamente lo que buscan es de desestructurar a la sociedad. Venimos de un contexto donde el poder del Estado es aplastante, la sociedad es débil y cada vez más desestructurada. Y entonces ahí estamos en las intermediaciones, ¿no? Desde que participan pocos, como nos dice Minerva, desde que algunos se autoorganizan en cooperación ciudadana, en cooperación colectiva, hasta la necesidad de tener agentes fuera del Estado que están buscando cómo estimular la recuperación y la participación social, con un compromiso directo, donde a lo mejor con ustedes no aparece tanto el Estado, o sí aparece, ¿verdad? Entonces ahí habría que ver, pero yo creo que en términos generales compartimos los mismos retos. Una tercera cuestión sería cuando nos invitan las diferentes voces a pensar en qué tipo de procesos de planeación
son los que hay que emprender, porque se dice, pues hay unos que van desde retomar una mínima base de confianza hasta, bueno, hasta llegar a la rendición de cuentas, diríamos por acá, y la fiscalización, y diríamos por acá, hasta el cambio de autoridades malas, que no basta solamente en decir, bueno, te reviso las cuentas, pues ya ver, lo hiciste bien, lo hiciste mal, o llegamos hasta la revocación del mandato, o hasta que tiremos a las autoridades que hacen mal y que se quedan con los recursos, que no incorporan a la población. Claro que en todo esto, eso ya lo estoy aportando yo, claro que en todo esto el tema de construir los espacios de deliberación, pues eso sí es fundamental, porque en esos espacios de los que nos habla Minerva y también la experiencia catalana, pues es donde se puede ir construyendo la ciudadanía, ir construyendo la relación de la confianza, ir empoderando a la ciudadanía en sus instrumentos de planeación, ¿verdad? Y en estas relaciones con los diversos agentes en una visión multiactoral. Bien nos dicen los compañeros, un elemento fundamental es siempre considerar cuáles son los actores que intervienen en los procesos, siempre. Tener muy claro el rol de cada quien, porque igual tenemos actores que nos desestructuran los procesos. Con mayor razón hay que tenerlos claros, quiénes son los actores que están interviniendo. Es que a veces cuando hacemos nuestros planes los hacemos como una línea recta que no les pasara nada, pero siempre va a haber actores que desestructuran, que generan otro tipo de valores, etcétera, y esto hay que considerarlo en la reconstrucción de la cultura y el cambio cultural que necesitamos. Nos dicen los compañeros de Barcelona, hay que tener muy claras nuestras capacidades. Eso es vital en una estrategia de planeación. ¿Con qué contamos? ¿Qué no vamos a poder hacer? Iztapalapa tiene un mundo de necesidades. ¿Qué sí podemos hacer? ¿Con qué empezamos? Y en esto los agentes intermedios que existan pues juegan un papel también fundamental y forman parte de una misma estrategia de contar actores y contar capacidades o recursos. Los recursos son no solamente materiales, no son solamente si tenemos presupuesto o no, tenemos capacidades profesionales instaladas, tenemos muchos sujetos que en sus procesos sociales tienen una experiencia de planeación, ya acumulada también, o diversas experiencias con sus metodologías. Entonces, estamos así como si hiciéramos en términos generales un recuento de retos que tenemos desde la reconstrucción de la confianza, la deliberación como una condición necesaria de una planeación participativa realmente y de un empoderamiento, porque en la deliberación está la capacidad de la construcción de ciudadanía y de la capacidad de poder ejercer desde la gente las definiciones de hacia dónde van nuestras ciudades. Y no nos basta con la rendición de cuentas, aunque acá se ha planteado, sino que realmente ejerzamos una condición de decidir si en un territorio se pueden hacer determinados proyectos o no en estos procesos de la planeación. Yo con esto cerraría. Estamos con un problema, pues siempre con la dictadura del tiempo. Me están señalando que debíamos de terminar a las 2:30, no sé si estamos por acá, no vería yo necesario abrir bueno, sí veo muy necesario, pero no posible abrir preguntas y respuestas, porque los participantes tendrían que partir casi ahora. ¿Qué hacemos? Estamos al punto. 3 preguntas, así como pregunta, así como directa a los participantes. ¿Está bien? Adelante. ¿Sí? Manos, a ver quién quisiera. Directamente alguna cuestión, por favor. Identificando quizá Barcelona del año 1300, cuando
traían las rocas de la cantera para construir al borde del mar, pues había participación ciudadana en ese momento y había planeación también, ¿no? ¿No se oye? ¿No se oye? Había planeación, ¿no? Que se ha modificado desde hace cientos de años ahora, en este proceso de ir planificando los nuevos espacios de la ciudad de Barcelona, bueno, de todo el condado de Cataluña. Muchas gracias. ¿Tendríamos alguna otra pregunta? Y las acumulamos allá arriba, por favor. Entiendo que el tema del micrófono es porque Si se está gustas grabando. bajar, si eres tan Si amable, gustas, para el tema del micrófono. rápido, por favor. Es que como hay traducción, Pero está bien, hazla ahora y la repetimos acá, sí. Muchas gracias. Para los ponentes, ¿cuáles son las problemáticas más urgentes? ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Sí, por favor. Hola, muchas gracias a todos por las exposiciones muy interesantes. Creo que había algo bastante transversal en todas las perspectivas de ustedes, que fue el cambio cultural que se necesita a nivel empresarial, a nivel étnico, a nivel urbano. Y entonces me parecía que cada uno tenía como retos diferentes en ese cambio cultural. Entonces, si pudiesen a lo mejor hacer una breve mención, cada uno desde su experiencia, me gustaría escucharlos. Se lo agradezco mucho. ¿Alguna otra pregunta? Vamos ya, sí, aprovechemos ahora. Nada más, una pregunta para la compañera que viene del Instituto para el Desarrollo Democrático y Competitividad, IDECO. ¿A qué problemáticas se han enfrentado ustedes? Porque si bien la gente ya no cree en el Estado, pues tampoco en la iniciativa privada, cuando se ha visto tan involucrada en la cuestión del desarrollo inmobiliario, también violando normas de construcción y demás. Entonces, también cómo han podido llevar a cabo esta mediación, o si se han enfrentado a este tipo de problemáticas. A lo mejor no han todavía trabajado con acciones de mitigación que luego les piden a las constructoras. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Listo? ¿Vamos? listo. Entonces, directamente a las respuestas, les pedimos unas respuestas breves. Muchas gracias. Respecto a Barcelona, bien, ha habido diferentes fases de planeación y experiencias de planeación. Por ejemplo, hay una Barcelona que es la Barcelona de cuando sale de la ciudad medieval, del Eixample, que es el Plan Cerdà, que es una Barcelona bien construida, bien estructurada. Pero también ha habido épocas de crecimiento descontrolado, sin planificación, y que después ha sido muy difícil revertirlos, ¿no? Ha habido momentos después de la dictadura franquista, con la recuperación democrática, de un potencial transformador de las ciudades y de los nuevos gobiernos democráticos que han mejorado mucho la ciudad. Pero no siempre ha sido de forma participativa o una participación deliberativa. Lo que pasa ahora es que los instrumentos de planificación, que habían sido muy potentes, en un contexto muy complejo y con muchos actores, no son tan potentes para transformar la ciudad como lo eran en los años 80 después del franquismo. También es verdad que las ciudades catalanas han mejorado mucho, que son difíciles de reconocer si las miras ahora y las haces, por ejemplo, Barcelona, ¿no? Ha habido muchos momentos muy buenos y momentos no tan buenos, ¿eh? Y no siempre ha habido participación, porque la planificación se puede hacer bien, pero difícilmente, pero antes se podía hacer relativamente bien sin planificación. Ahora, sin tener en cuenta la multitud de actores, de intereses, es difícil poder hacer una buena planificación. Y no sé, ya respondo yo a las tres y tú os di algo. Yo, desde mi punto de vista, yo como político que me dedico a la participación del gobierno abierto, el gran reto es convencer a el resto de políticos que el gobierno abierto, la transparencia y la participación es una buena idea y que sirve para el bien común y que además no te hace perder las elecciones, porque esto a un político hay que convencerlo.
Y bueno, es una broma, pero es una realidad. Este es uno de los retos míos como político. El que es técnico tendrá otro, no sé. Sí, efectivamente. Yo como técnico, haciendo referencia a qué cambio cultural, es una cosa que a mí me preocupa, que haya ese compromiso político. ¿Y cómo lo puedo conseguir? Pues que por parte de nuestro equipo técnico que no quede, es decir, que pongamos unas herramientas que sean lo suficientemente buenas y atractivas para que hagan uso de ellas, que se lo pongamos lo más fácil posible para que otros departamentos estén motivados para hacer participación y sobre todo, que vean que hacerlo con participación les reporta beneficios. Que hacerlo con participación significa que tus políticas tienen más legitimidad, que tu proyecto es más sólido, que vean ese tipo de… Eso sí que me parece es un reto de la participación, ¿no? Y ya respondo también en el tema local, creo que nuestra realidad seguramente es muy distinta, pero lo que, por ejemplo, comentaban antes, estamos en una red de gobiernos transparentes que llamamos. Ahí hay muchas entidades que trabajan directamente en lo local y lo que siempre nos llega a nosotros desde lo local es que su principal demanda son recursos. Tienen un técnico que se dedica a cultura, a participación, a deportes, y que va desbordado, ¿no? Eso es una de las, diría, la principal demanda que nos hacen. Pero también tengo que decir que el espacio local es el espacio privilegiado para la participación y nosotros vemos experiencias fantásticas en municipios con muy pocos recursos. Donde hay mucha voluntad política, hay proyectos que realmente nos han sorprendido de lo que han hecho, ¿no? Ahora, es verdad que te limita. Claudia. Roberto. Pienso en varios, pero en nuestra experiencia, o sea, y pensando en esta conferencia internacional, pues diría uno de los principales retos es la democracia participativa, pero a THP le gusta pensar en la democracia local participativa, porque esa es la primera vía para generar procesos de reconstrucción y de replantear nuevas propuestas de relacionarse. Pensaría también particularmente en los contextos en donde nosotras y nosotros trabajamos. Yo siempre digo que la pobreza es una forma de control y de ejercicio de poder, ¿no?, de parte del Estado. Entonces, la democracia local participativa es una puerta y es generar miedo ante el sistema y a los gobiernos para que eso se termine, ¿no? Entonces, la discriminación racial como un reto estructural, ¿no? O sea, para nosotras ese es un reto que hoy día nos enfrentamos, que los gobiernos pareciera que miran a las comunidades o a las comunidades que se encuentran en extrema y alta pobreza como aquellos seres no pensantes, ¿no?, que pueden decidir su futuro. Y eso tiene que ver con una discriminación estructural, ¿no? El tema de la migración es un reto en las comunidades rurales, particularmente quienes migran son mayoritariamente los hombres, pero las mujeres se quedan y entonces hay un proceso de una política patriarcal, ¿no?, misógina, en donde no consideran a las mujeres como actoras estratégicas del desarrollo. Los recursos económicos para mí es otro reto en el que nos encontramos, pero creo que hay uno en donde conversamos mucho al interior de la organización y lo decía en mi intervención, que son las capacidades institucionales locales. Sin esto, los gobiernos no pueden replantear nuevas formas de relacionarse entre las comunidades y el Estado-gobierno. Muchas gracias. Bueno, yo respondiendo a la pregunta de Luis de cuál es el principal problema, yo diría que, o sea, aparentemente es como este mito de la apatía, ¿no? Que yo digo que es un mito no porque no ocurra, sino porque creo que la apatía de repente cega un problema que hay más de fondo, más estructural, que en el texto lo digo, para mí es la imposibilidad material para la participación y pues para una participación crítica, reflexiva, sostenida, ¿no? No una participación muy pronta, muy somera. Y sobre los retos que planteaba la compañera desde la experiencia, yo desde mi experiencia reciente, que es desde gobierno local, mi marco anterior es más bien el activismo, la academia y hasta la consultoría, pues los retos que veo son un montón. Creo que debe de haber mayor contundencia en la institucionalización, en este caso en la planeación participativa,
instrumentos muy valiosos, muy recientes, como la ley de planeación, que según yo todavía no se aprueba, son ambiguos y no están blindados, no nos van a servir de manera contundente. Se necesita una profesionalización transdisciplinaria, equipos integrados con múltiples perspectivas alebrijescos, decía yo en el texto también, mayor creatividad en el servicio público, diagnósticos bien hechos que fundamenten los programas y los justifiquen. Falecemos muy fuertemente en este país de malos diagnósticos para diseñar política pública. Gobierno digital blindado, por ahí ya ha habido experiencias de gobierno digital en presupuesto participativo, por ejemplo, con muchas fallas y posibilitando procesos turbios. Entonces, recuerdo la experiencia de Nuevo Taipei ayer en los paneles, me parecía que había por ahí atisbos de estrategias creativas, digitales, posibilidad de la triada academia, institución, sociedad civil, sigue habiendo muchos retos por ahí. Y bueno, puedo seguirme, pero uno último, sistemas de evaluación bien hechos, bien sólidos, ¿no? Y de indicadores de política pública para estarnos monitoreando, observando y mejorar, pero indicadores también bien hechos, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, perspectiva de niñez, no los indicadores tradicionales de la metodología de marco lógico que muchas veces no nos sirven para nada y son parte de estos grandes números. Muchas gracias, Claudia. Pues yo me voy a poner de pie, porque creo que no me quiero perder la oportunidad de ver a mis compañeros de allá atrás. Para responder la pregunta, ¿me recuerdas tu nombre? De Selene, de Luis y de Cristina, a ver si me sale en un solo tiro, porque son muy buenas preguntas. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes y con base en ello, señalar todas las tres aristas que ustedes nos pidieron identificar. ¿Es bueno caminar media hora al día para hacer ejercicio? ¿Es bueno? ¿Sí? ¿Es bueno comer saludable? ¿Sí? Ok. ¿Es bueno caminar media hora para hacer ejercicio en el periférico que nosotros tenemos aquí en la ciudad, en sentido contrario con el semáforo en verde, media hora? No, ¿verdad? Es bien estúpido. ¿Es comer saludable a las 4 de la mañana hasta atascarse, ¿es saludable? No, es estúpido, ¿no? Así de fuerte, así de duro es el contexto. ¿Cuál es la dificultad? Cambiar los contextos. Y los contextos se cambian con políticas públicas eficientes, con un gobierno que realmente esté generando estructuras que fortalezcan y sostengan la transparencia. En el sentido, la pregunta que tú me haces, ¿cuál es el reto más importante? Efectivamente, empezar por nosotros, porque las empresas cuenten con un sistema de integridad y nosotros convertirnos en también como institución, una autoridad garante de la transparencia y la integridad de las empresas, identificar quiénes sí están cumpliendo y quién no, y con ello también señalar a las que sí están cumpliendo y quiénes están tomando un contexto de transformadores de sus entornos. ¿Cuál es el principal reto? Cambiar el contexto, que sea posible que podamos identificar y creer que podemos cambiar los significados de qué es democracia, de qué es participación, de qué es el encadenarse a academia, empresarias, empresarios, cómo podemos generar también articulación con las autoridades, que también es posible, y que en ese marco también exista la transparencia y la rendición de cuentas de las tres partes, no solamente de una sola, porque todos y todos somos los que construimos el contexto. Y si también me puse de pie es porque la única forma de ampliar la perspectiva es cambiándose de lugar y poder poner sobre el horizonte las cosas que nos son importantes, todos y todas. Muchas gracias. No me queda más que agradecer a nuestros participantes por todas sus reflexiones. Tenemos una presión muy interesante porque de nuestros participantes que van a ir a los barrios tienen que irse a las 3:30. Entonces les queda muy poco tiempo para almorzar. Les pido que corran, por favor, quienes sí vayan a ir. Y un agradecimiento a todos por estar en estos temas y sumarse. Vamos a sumarnos todos a tomar la planeación de nuestros barrios en las manos. Muchísimas gracias.